Muy buenos días, queridos hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 14, versículo 3. Estamos en la parte inicial del capítulo 14, analizando esta visión que tiene como escenario el cielo, el trono celestial, y donde el apóstol Juan escucha un grupo, una multitud que canta al Cordero, escucha la voz del Cordero que está en pie. Y ahora el versículo 3 que dice: y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. El versículo 14, versículo 3 que nos ocupa en esta mañana, es un texto supremamente interesante. Habla de una expresión multitudinaria de cántico, de gozo, de loor, de júbilo, que se escucha como una multitud en el trono y en la cual participan los redimidos de todos los tiempos. Esta es una canción que ha llamado muchísimo la atención. Pero a modo de introducción quisiera decirles que nosotros no nos es extraño este versículo, nos es muy familiar porque vivimos en una época de gran auge de música, de cantantes, de industria musical, de competencia de voz, de estudios de grabación, de negocios, de comercio con la música. Hoy en día, posiblemente como en ninguna época en el mundo, la voz, la música es una gran industria, es una gran competencia que se ha usado y que se ha desarrollado como parte de la economía de la sociedad. Estadios, conciertos, discográficas, publicaciones, grabaciones, estudios, hacen parte de la industria. Ahora, lo más interesante no es eso, sino que la música cristiana se ha vuelto parte de esa industria. Son muchos hoy en día los cristianos o las iglesias que desarrollan la música y la voz como parte de la industria. Entonces es común escuchar de cantantes cristianos, de conciertos cristianos, de voces y de industria de grabación como algo muy lucrativo y muy competitivo en el ambiente cristiano. ¿Qué es lo que quiero decir en esta mañana? Muchos piensan que cuando este texto se registra aquí en la Escritura, se está validando una industria musical en la iglesia. Es decir, y cantaban un cántico nuevo, es decir, se respalda o se valida que pudiese existir una industria musical en la iglesia y que se pudiese desarrollar el talento de la música al nivel económico o industrial, y lo usan en este sentido. Y otros muchos usan este texto para hablar de los instrumentos o los equipos de música o bandas musicales en las iglesias. Es decir, sí está permitido la música o la musicalización en la iglesia, sí están permitidos las bandas musicales o las orquestas en la iglesia, y también que se compita o se produzca a nivel comercial. Esas dos cosas han sido temas de discusión a lo largo de los tiempos en la iglesia cristiana. ¿Está permitido que haya bandas musicales en las iglesias? ¿Está permitido que hayan orquestas en las iglesias y que parte de los grupos de alabanza o de la forma como la iglesia alaba sea a través de instrumentos y de bandas? Son preguntas que tenemos que hacernos a la luz de este texto. Lo otro que podemos preguntarnos es: ¿está permitido que se industrialice lo que se conoce hoy como la música cristiana? Es decir, que se cree toda una industria, se grabe, se publique, se distribuya, y algunos creen unos emporios musicales basados en su voz y con alguna letra religiosa. Esas son dos cosas que nos sirven para nosotros estudiar acá. Otros dicen que este cántico que aparece registrado en el capítulo tiene que ver con la música en el cielo, es decir, si en el cielo hay música, hay instrumentos, pues por supuesto se pueden permitir acá. Pero ese es un tema que nosotros tenemos que desarrollar. Lo que sí nos interesa acá en esta mañana es descifrar el tema del cántico. ¿Cuál es el cántico y cuál es el canto que entonan los redimidos o los creyentes en el trono celestial? Recuerden que dijimos que la voz del versículo 2, que es como estruendo de muchas aguas, como sonido de un gran trueno y como arpistas que tocaban arpas, no se refiere a la multitud, sino se refiere a la voz del Cordero. Es decir, es la voz del Cordero la que es notoria, la que sobresale, la que se puede identificar, percibir, y se caracteriza aquí a través de estos tres ejemplos o símbolos o metáforas, que es el estruendo de muchas aguas, el sonido de un gran trueno y la armonía de arpistas que tocan arpas. Pero no describe estas metáforas la voz de los redimidos.
No son estas metáforas descriptivas de los creyentes cantando y escuchándose eso en el trono celestial. El versículo 3 establece un cántico como respuesta, como un acto de adoración y como un acto de gratitud ante la voz poderosa y portentosa y notoria del Cordero. Es decir, el Cordero está en pie, capítulo 14, versículo 1, junto a él la gran multitud de redimidos. Luego en el versículo 2 se escucha la voz del Cordero, que es una voz estruendosa, portentosa, notoria y sublime, pero también sonora y armónica. Y ahora en respuesta participan la multitud que es descrita en el capítulo como los 144,000, es decir, redimidos de todos los tiempos. ¿Cómo responde esta gran multitud? Responden con un cántico, responden con una canción, responden con una respuesta de adoración a través de un poema musical, a través de unas consignas musicales o unas consignas teológicas que se constituyen o se configuran como un cántico. No es una plegaria, no es una exposición, no es una oratoria, es un cántico y por supuesto participan todos los creyentes. En lo único en lo cual pudieran participar todos los creyentes en forma pública, pues no sería una lectura congregacional, ni una oración congregacional, ni una oratoria congregacional. En lo único que pueden participar los redimidos de todos los tiempos es en un cántico. Este es un cántico y es un cántico extraordinariamente maravilloso, multilingüal, multicultural, universal, que se escucha en el trono celestial. Pero lo que queremos decir acá no es solamente que cantaban los creyentes, sino cuál es el centro del cántico. Entonces la mayoría dirán, no, pues las victorias que Dios ha tenido para nosotros. Otros dirán, no, el centro del cántico es nuestras emociones y nuestros compromisos. El centro del cántico es los logros que tenemos o las victorias. Y así son la mayoría de esas canciones religiosas o cristianas o pseudo cristianas que están en el mercado. La mayoría de ellos es un culto a las emociones, es un culto a los sentimientos, es un culto a los compromisos propios y personales para con Dios, es un culto a los anhelos donde se exacerban pasiones, anhelos, intereses y generalmente todos materiales, pero no es un cántico centrado en Dios. Este es un cántico distinto. Primero porque el Cordero está en el centro. Segundo, porque los creyentes están presentes en el trono celestial. Y tercero, porque aquí nos describe como un cántico nuevo. Y ese cántico nuevo no se trata de mí, no se trata de ti, se trata de Jesús. Se trata del Cordero. Y ese es el título de nuestra enseñanza hoy. No se trata de mí. Para desmitificar el tema de los cánticos o de la alabanza o la adoración, que generalmente se considera que se trata de mí. Es decir, estoy feliz, canto. Recibí una victoria, entonces canto. Recibí un milagro, entonces canto. Es decir, ¿y si no lo recibiera? ¿Y si no estuviera feliz? ¿Y si no tuviera motivos? Claramente ese entendimiento lo que dice es las alabanzas o los cánticos son la expresión de lo que yo tengo y quiero, es decir, se trata de mí. Cómo me siento, qué quiero, qué pienso, cómo estoy. Pero no es ese el desafío bíblico para cantar. El desafío bíblico para cantar es en honor al Cordero vencedor, en honor a la realidad de Dios y en honor a la justicia perfecta del pacto de la redención. Es decir, no se trata de mí. Querida iglesia, cuando tú cantas no se trata de ti. Cuando tú adoras no se trata de ti. Y cantaban ese conector, ¿cierto?, que establece la relación de las dos ideas o los dos principios entre el versículo 2 y el versículo 3, nos muestra una relación directa, es decir, el Cordero está en pie, el Cordero emite su potente voz, que es potente voz judicial, voz potente de gracia y de salvación y de esperanza eterna, y la multitud de creyentes salvos de todos los tiempos responde como una correlación directa entre la voz potente del Cordero y la respuesta de la iglesia. ¿Cuál es la respuesta de la iglesia? Y cantaban un cántico. Alguien pudiera decir, ¿cómo así que cantaban un cántico? Sería una redundancia, y por supuesto, esta figura acá del texto establece una redundancia, pero una redundancia que enfatiza o remembra que no se trata de mí, que lo que está aquí expresándose es una acción pública, una acción solemne de cántico jubiloso, victorioso y no de una endecha o un lamento.
pudiéramos expresar un lamento, una endecha o lo que se conoce hoy en día como una canción de despecho o de terrible dolor o de mucha angustia. Este es un cántico que expresa júbilo victorioso, pero no en razón nuestro, sino en razón del Cordero. Y cantaban un cántico nuevo delante del Cordero. Lo primero que yo quiero que ustedes noten es que este cántico nuevo, que se relaciona aquí en el texto, tiene que ver con la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está de fondo y de base en este cántico que entona los redimidos? La gloria de Dios. No está en juego el honor del que canta, no está en juego la figura o la imagen del que está dirigiendo, está en juego y tiene como fundamento, como base, es el honor o la gloria del Cordero, es decir, la gloria de Dios representada a través del Cordero que está en pie. No se trata de mí, se trata de la gloria de Dios. Dios es glorioso y la gloria se muestra en su poder, en su pacto, pero también en el cumplimiento histórico. El Cordero está en pie. La postura de este Cordero en pie en el delante del trono configura un escenario de victoria y por supuesto un escenario glorioso. Nunca antes en la historia de la redención habíamos visto un Cordero en pie en el trono celestial. Eso es glorioso, eso es portentoso, eso es supremamente extraordinario, magnífico, grandioso, soberano, victorioso, y eso amerita una respuesta de la congregación o de los beneficiarios. Y la única respuesta no es sorpresa, la única respuesta no es admiración. La única respuesta que podemos dar ante la victoria del Cordero que está en pie en el trono celestial es cántico que exalta, que engrandece, que magnimiza la gloria del Cordero. ¿Sí? El Cordero está en pie, es un Cordero glorioso y victorioso y los creyentes alaban o cantan. Noten que aquí no dice que sonó la banda o que hubo una sinfónica. Aquí no está haciendo honor a las capacidades de manejar o sonar o usar un instrumento. Aquí está haciendo honores a la voz, es decir, una expresión que sale de lo más profundo. Cantaban un cántico, o entiéndase así, entonaban un cántico, ¿sí? O proclamaban un cántico, es decir, hace referencia a esa la voz. Es una expresión jubilosa, victoriosa de los creyentes, dando honor y reconocimiento al Cordero por la gloria de Dios, que es el origen de la redención. Es decir, si Dios no existiera, y la gloria de Dios no se manifestara, no hubiera redención. Nosotros nos debemos a ti, es algo así la expresión de esta multitud. Nosotros cantamos no por el bien recibido, nosotros cantamos por lo que tú eres. Es decir, tú existes, eres glorioso, mereces ser reconocido, honrado y adorado. Es decir, hay 1.000.000 de razones para cantar a Dios. Mientras el mundo canta al amor, al desamor, a la naturaleza, canta la traición. Recuerden que las canciones más famosas en el mundo son las canciones que hablan de traición, de dolor, lo que se conoce como la música popular, ¿sí? Que es la música que habla del dolor, de la tragedia, de la venganza, del desamor. Son las músicas más comunes y las más recordadas. Pero esta no es una canción trágica, no es una canción que evoca la miseria, la traición o el desamor. Esta es una canción que recuerda y que retumba en el trono de Dios en honor a la gloria de Dios. Y esto es supremamente maravilloso. Entonaban un cántico nuevo delante del trono. Ahora, ¿cuál es la novedad del cántico? La novedad del cántico es que muestra al Cordero en pie, es decir, no el Cordero prometido, no el Cordero colgado o pendiente de un madero en el Calvario, sino el Cordero en pie, es decir, el Cordero victorioso. Eso es novedoso. Lo nuevo del cántico, lo nuevo de la teología de esta canción, lo nuevo de la escatología de este cántico nuevo es que el Cordero cumplió. El Cordero está en pie, esa es la gloria del cántico y la novedad del canto tiene que ver con todo el mensaje implícito en la letra y en los símbolos de esta canción. Esto es muy importante porque la mayoría de las canciones que hoy en día se entonan en las iglesias y que tienen pues como algún tinte religioso o cristiano,
Pues son canciones que más bien niegan el carácter de Cristo, son canciones que se basan en emociones, en testimonios, en logros, en ambiciones, en decretos, pero no se basan en la gloria del Cordero, no se basan en lo novedoso del cumplimiento de la historia de la redención. Es decir, hay un pacto eterno de redención. En el comienzo de la historia, ese pacto se configura a través de un cordero prometido, que es un cordero sangriento, un cordero sacrificial o un cordero vicario. Se llega a ese momento del cumplimiento en la historia, cuando el cordero es llevado y puesto en el altar del Calvario o el matadero y exhibido públicamente para cumplir la justicia. Pero aquí en este momento no se canta el cordero prometido, ni se canta al cordero del Calvario. Se canta el Cordero que está en pie, victorioso, inmolado, es decir, es la gloria, es la novedad. Eso es novedoso para los cantores, eso es novedoso para una multitud de creyentes que espera expectante el cumplimiento de las profecías. Es novedoso porque habla de liberación, de esperanza, de victoria, de cumplimiento, y que todos los redimidos provenientes de todas las razas podrán ver la consumación de la historia de la redención. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000. Queridos hermanos, el segundo aspecto del canto de esta multitud, además de la gloria, del carácter de Dios, del carácter de la redención, de lo glorioso de este plan, de este diseño, de este propósito, de este decreto, es la gracia de la redención. Es decir, cantaban un cántico que otros no pueden entender. ¿Sí? Y aquí habla de un asunto supremamente profundo en la teología de la música o la teología de los cánticos y la letra de los cánticos, porque habla de unas funciones racionales, lógicas, inteligentes, es decir, y nadie podía aprender o nadie podía entender o nadie podía descifrar el contenido, el argumento, el hilo conductor de esta música o de este cántico. ¿Cuál es el hilo conductor? Jesucristo, Cordero vencedor. Ese es el hilo conductor de la historia. Ese es el hilo histórico del pacto eterno. Ese es el fundamento jurídico del pacto y el fundamento normativo del pacto eterno de redención. Y esta multitud cantaban. ¿Qué cantaban? Cantaban un cántico que nadie podía aprender. Es decir, no era una jeringonza, no era una cuestión etérea o fugaz, era un cántico que tenía contenido, era un cántico que tenía lógica, era un canto que tenía verdades, un cántico que tenía contenido teológico profundo, contenido escatológico, contenido histórico, contenido jurídico. Era un canto que implicaba aprender, entender, y esto llama mucho la atención. Porque hoy en día en algunos lugares, en algunos escenarios religiosos, en algunos movimientos cúlticos, dicen, no, abra su boca y comience a cantarle a Dios un cántico nuevo. Es decir, comience a inventar lo que le salga. ¿Sí? Lo que llamaríamos en el sentido castizo, haga una retahila. ¿Sí? ¿Sí? Elabore o construya una retahila, porque eso le agrada a Dios y eso es un cántico nuevo. Nada más lejos de la verdad. Porque la verdad es, el cántico nuevo es el que el Espíritu Santo revela a los creyentes, que implica entendimiento, razón, argumento, verdad, lógica y por supuesto inteligencia. Hay unos lugares de la Escritura donde dice canta con inteligencia, es decir, con contenido, con razón. No tienes que perder tu estado de sobriedad, no tienes que perder tu lógica, no tienes que perder tu cordura en el momento en que cantas. Y eso ya nos separa profundamente de los movimientos de cántico hoy en día, porque muchos de esos cánticos hoy mueva las emociones y pierde el sentido y la razón y haga lo que se le ocurra. Es decir, usted no es consciente de lo que hace, salte, brinque, grite, aplauda, y muchos dicen, ¡qué adoración tan hermosa! Y realmente lo que hicieron fue un desorden, un caos. Lo que hubo en esa celebración, en ese auditorio, en esa reunión, fue una confusa cantidad de voces discordantes, sin contenido, sin verdad, sin reverencia, sin solemnidad, sin trascendencia, es decir, sin evangelio, y por lo tanto eso se configura como un gran desorden.
¿sí? Como algo rechinante y retumbante, que no tiene ningún mérito de música, ni de canción, ni de lógica. Esa es la canción del mundo. El mundo sí se reúne para disvariar, para gritar, para chillar, para aullar, para saltar. Y ellos llaman eso música y llaman acorde. Pero la Biblia lo que dice es, eso es un gran desorden, confuso, perverso, donde no hay lógica. Pero lo que cantan los creyentes, lo que canta la iglesia, sí tiene lógica, sí tiene verdad, tiene contenido, tiene profundidad y por lo tanto se requiere inteligencia. Es decir, solo los sabios, con la inteligencia que da el Evangelio y que produce el Cordero en su vida, pueden cantar la canción de esta multitud. Es decir, ¿quiénes son los elegidos para participar en esta cantata o en esta música? Los únicos elegidos son los salvos de todos los tiempos, que han sido sacados de la ignorancia, de la necedad de sus propias ideas y que han sido llenos de la sabiduría del Evangelio, que han sido salvados por el Cordero y ahora ellos entienden este cántico que tuvieron que aprender. Lo aprendieron porque no lo sabían, lo entienden porque les fue revelado, tienen la inteligencia de los hijos de Dios con la mente de Cristo y ahora pueden entonar un cántico con conocimiento, con verdad, con contenido. Esto llama mucho la atención, porque en este sentido, la gran mayoría de la industria musical cristiana que tenemos hoy en día o religiosa que hay en el mercado, toca sacarla. Toca sacarla por muchas razones. Una, porque no es producto de la adoración pública, sino producto de un negocio. No es producto de una manifestación de adoración reverente y solemne ante Dios, sino es producto de un concierto en un estadio donde se hace un gran negocio para grabar. ¿Por qué otra razón también? Porque el contenido de estas músicas en su gran mayoría no está centrado en el carácter de Dios, en la gloria de Dios, ni en el resultado de la redención. La mayoría de estas músicas son canciones comparadas con cualquier cantante secular, con la técnica vocal de un cantante secular, con los managers, la asistencia, todos los recursos didácticos y técnicos e industriales para producir un buen producto que tenga un efecto en el mercado. Y en tercer lugar, porque la mayoría de estas letras están lejos de hablar de la verdad del Evangelio. Y la actitud de aquellos que cantan, el carácter de aquellos que cantan es lleno de soberbia, de altivez, venden su voz como si fuera un producto y no como si fuera un medio para adorar y reconocer a Dios. Este cántico no surge de un concierto. Este cántico no es producto de un simposio de adoración o de un concurso de voz. No se hace un talento de una voz sobresaliente para ver quién toma la batuta en este cántico. Este cántico es el cántico de creyentes de todos los tiempos, hombres, mujeres, niños, pobres, ricos, negros, indios, blancos, ancianos, de todas las condiciones, de todas las épocas, de todas las circunstancias que han sido alcanzados por gracia y como respuesta a la gracia recibida de forma inmerecida, ellos entonan esa canción. Se unen a este cántico universal. Es un cántico que nadie podía aprender, sino solo aquellos. Es decir, es un canto exclusivo, es una letra exclusiva, no es una letra misteriosa, porque muchos toman de este texto para hablar de letras misteriosas, de lenguas angelicales, de lenguas incomprensibles, de lenguas que nadie puede descifrar, ni siquiera el que las produce o el que las pronuncia. Aquí no está hablando de algo misterioso, místico, no está hablando de algo espiritual o algo lejano al entendimiento. Por el contrario, lo que está diciendo, este es un cántico que se puede entender, que se puede pronunciar con inteligencia, con razón, con argumento, que tiene solidez en su contenido, que tiene solidez en su desarrollo histórico y que tiene solidez doctrinal. Es el himno, el cántico de los redimidos. Este es un texto supremamente maravilloso porque nos recuerda que los creyentes, aunque no tengamos una voz selecta, aunque no tengamos una voz para un concurso de esos que hoy hacen comúnmente, nosotros tenemos la voz para entender y proclamar el Evangelio. ¿Por qué? Porque hemos sido alcanzados por la obra perfecta de Jesucristo, el Hijo de Dios.
Job 38:7 dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Y Lucas 2:14 dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, exaltando el carácter de Dios. Y Sofonías 3:17 dice, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Los cantos son el lenguaje de los creyentes para adorar a Dios y para responder y para corresponder a la gracia de Dios y a la gloria del ser de Dios. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia, dice el Salmo 46, versículos 6 y 7. Cantad con inteligencia. ¿Cómo era el canto de esta multitud? Era un canto inteligente, era un canto con lógica, con verdad. No eran unas ideas sueltas, no eran unas retajilas, no eran cosas que se repetían sin sentido, sin lógica y sin construcción gramatical adecuada. Era un cántico con inteligencia. Los creyentes son los únicos que tienen la mente de Cristo. Son los únicos que pueden cantar con inteligencia, que escuchan la palabra con inteligencia, que oran con inteligencia, porque han sido pasados de la necedad a la sabiduría propia de los hijos de Dios. Cantad con inteligencia. Primera de Corintios 14:15 dice, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entendimiento, inteligencia, aprendizaje, habla de facultades propias de la razón. Es decir, tener a Cristo, tener el Espíritu Santo de Dios no es pérdida de razón. Muchos nos han hecho creer que el Evangelio es para los ignorantes y los que no tienen entendimiento. Es todo lo contrario. El Evangelio es para aquellos a quienes Dios les da el entendimiento. Otros nos han hecho pensar que la verdadera espiritualidad o que la llenura del Espíritu Santo tiene que ver como con perder la noción de todas las cosas y hacer cosas que son absurdas o ridículas, aún confusas. Entonces en algunos lugares la gente se tira al piso, dicen que están embriagados del Espíritu Santo, en otros lugares se revuelcan, se desnudan, en otros lugares se golpean. Hay lugares donde la gente comienza a vomitarse, a hacer unos espectáculos grotescos, pero ellos dicen, no, estamos llenos del Espíritu Santo, estamos embriagados. La Biblia dice que todo eso es ignorancia, necedad y perversión, y caricaturizan la acción del Espíritu Santo con esas formas tan blasfemas y tan confusas. Este cántico era un cántico solemne y es un cántico que se podía entender, se podía comprender y se podía aprender. Y es el cántico con entendimiento de todos los creyentes. Ustedes y yo tenemos entendimiento y por eso no cantamos cualquier cosa. Por eso no le cantamos al desamor, a la traición, a la blasfemia. No le cantamos a la naturaleza, no le cantamos a la pasión. Nuestras canciones no son eróticas, nuestras canciones no son blasfemas. ¿Por qué? Porque ustedes y yo tenemos entendimiento y sabemos que no podemos hacerlo, que el objeto de nuestro cántico es Cristo Jesús, el autor del Evangelio. Sabemos que el contenido de la teología de esas canciones o música o cantos que entonamos es el carácter salvador de Jesucristo y que ese es el único que podemos exaltar y reconocer. Por eso no tenemos ninguna música sensitiva, letras eróticas, emotivas, que conectan con cosas, con emociones, con recuerdos, con frustraciones o con pasiones, porque la única contenido legítimo de las canciones de los creyentes es la palabra, es el Evangelio. Recitamos la Escritura, cantamos la Escritura, proclamamos las verdades portentosas de Dios, los hechos extraordinarios de Dios en la historia de la redención, su gloria, su carácter perfecto y absoluto, pero también sus hechos. Y el mayor hecho de la redención, el mayor hecho en la historia es que Cristo se haya hecho hombre y que haya cumplido o satisfecho todas las demandas del pacto eterno de la redención y por lo tanto esté en pie como Salvador, como Cordero, como Redentor victorioso. No se trata de mí,
Se trata del Cordero, el Cordero victorioso, pero el Cordero redentor. Se trata del Cordero que es el origen de la historia de la redención, la base de todo el plan, pero se trata del Cordero que por gracia fue a la cruz y nos testifica de todo el carácter de la redención, que implica justicia y gracia, que implica pago y beneficio, que implica libertad y gozo. El cántico majestuoso exalta a Cristo, el garante de la redención. El cántico es una expresión combinada de oración al Padre y al Hijo, como lo dice el texto anterior. Y tenían el nombre de Él y el de su Padre escrito en la frente y cantaban. ¿Cantaban a quién? Cantaban al Cordero y cantaban al Padre, porque hay una relación recíproca entre los miembros de la deidad que configuran un plan y lo dan a conocer y lo desarrollan en la historia, y todos ellos son merecedores de reconocimiento y de exaltación. El Cordero merece alabanza jubilosa, alabanza triunfal, alabanza inteligente, no palabras sueltas sin sentido, ni palabras que no dicen nada. Queridos hermanos, este Cordero derrotó a Satanás, y al derrotar a Satanás vence la necedad nuestra, vence nuestra falta de cordura y nos llena de sabiduría, de entendimiento, de sobriedad, para que entonemos el testimonio o en testimonio al Cordero un cántico jubiloso. Entonaban un cántico nuevo, que no se trata de mí, se trata del Cordero, delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, testigos, evidencias históricas de la oficialidad de la Iglesia y todo el desarrollo del Evangelio manifiesto eran testigos de este cántico, y los creyentes, sin ningún temor, sin ninguna vergüenza, sin sonrojo y sin agachar su cabeza, entonan un cántico jubiloso, porque no se trata de nosotros, se trata del Cordero vencedor. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000. Esos 144,000 tampoco sabían este cántico. Ustedes y yo tampoco lo sabíamos. De hecho, despreciamos esta verdad. Pero ahora, por la obra de la redención, porque Cristo nos lavó con su sangre, nos dio a conocer, nos reveló, nos permitió aprender, entender este cántico, y ahora el único cántico que produce emoción en nosotros, el único cántico que expresa verdades eternas, el único cántico que expresa contenidos profundos y trascendentes, el único cántico racional, veraz, eficaz y pleno que entona la Iglesia, es el cántico de los redimidos. ¿Cuál es esa canción de los redimidos? ¿Cuál es la base doctrinal o la base teológica o la base veraz de este cántico de los redimidos? Antes de pasar allí, permítame leer algunos textos de la Escritura. Salmo 103 dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Versículo 3 y 4 y versículo 22. Y en 1 de Pedro 1, 18 y 19 dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, la cual recibisteis. No es innato o inherente el himno o el cántico, es algo que recibimos por gracia, algo que aprendimos por la obra preciosa de Cristo en nuestro corazón. Filipenses 2:8 dice: y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y luego en Hebreos 2:9 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. No se trata de mí, se trata del Cordero. No se trata de mi gloria, se trata de la gloria de Jesús. No se trata de mi beneficio, se trata del hecho trascendente que marca toda la historia de la humanidad y por supuesto beneficia a los creyentes, su gracia salvadora.
Y luego en 1 de Pedro 9 dice más, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En Isaías 53:7 dice, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Eso no lo sabíamos, lo tuvimos que aprender. El Espíritu Santo nos lo reveló. Y Génesis 2:7, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente o con toda seguridad moriréis. Apocalipsis 14:4 dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y cantaban un cántico nuevo. ¿Quiénes? Los redimidos de todos los tiempos, que no se contaminaron con mujeres, que fueron apartados de esta contaminación mundana para vivir como santos, como elegidos para la gloria del Cordero. ¿Quiénes cantaron? Los que son representados en la Escritura, Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14, como una multitud de 144,000, es decir, el número preciso, exacto de redimidos de todos los tiempos, que han sido separados y santificados, es decir, que han sido entrenados, que han sido enseñados en la verdad del Evangelio para que proclamen las virtudes de aquel que los llamó. No se trata de mí, querida iglesia. Muchos de los conciertos, de los festivales musicales cristianos que se hacen hoy en día son comercio. Muchos de esos festivales y congresos son industrias. Muchos de nosotros hemos caído en participar en esa industria competitiva, en ese negocio que enriquece a muchos y que pone a algunos en un pedestal como de salmistas o cantores o cantantes cristianos, cuando la Biblia nunca dice que el creyente canta, sino la iglesia canta. La Biblia no dice que la música es una industria o el cántico una industria o un negocio. Lo que dice es que el negocio de la iglesia o el deber de la iglesia es cantar, pero no canta porque tenga buena voz, ni por la compañía de los instrumentos, ni de los acordes, ni el profesionalismo de los elementos, cámaras o instrumentos o tecnología. La iglesia canta porque fue redimida. Haya o no voces buenas o no, haya o no preparación vocal o no, haya o no instrumentos, la iglesia canta por una sencilla razón. Fuimos redimidos de entre el mundo pecador y fuimos constituidos hijos de Cristo. ¿Cuál es la respuesta como usted responde al Cordero Redentor? Cantando. El cántico acá se configura como una respuesta grata, solemne, poética para ese Redentor soberano y absoluto, es decir, como una expresión de gratitud. Y por eso en la carta del apóstol Santiago dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas, cantando en todo tiempo y en todo momento. Es decir, expresando siempre la gratitud por los efectos, por los alcances, por los privilegios de la redención. El cántico entonces no solamente es una expresión del carácter de Dios que engalana y exalta la gloria del Redentor. El cántico cristiano no solamente establece la verdad y el hecho histórico de la redención y reconoce que hemos sido redimidos históricamente por el Redentor, sino que el cántico cristiano o el cántico eclesiástico o el cántico litúrgico exalta la gratitud del pueblo por los beneficios de la redención. Es decir, ustedes y yo cantamos como una expresión de gratitud. No es una canción de frustración, de dolor, de melancolía, no es una canción que invite a cortarse las venas, es una canción que invita a la gratitud, al júbilo, a la esperanza. Hay motivos para vivir, hay motivos para cantar, hay motivos para celebrar. Recuerden que el pueblo de Dios siempre ha sido un pueblo que canta, pero hubo un periodo que fue el periodo del exilio babilónico, donde el pueblo de Dios dejó de cantar
y se llenaron de depresión. Y dice la Biblia que colgaban las arpas en los árboles y debajo de los árboles se sentaban a lamentarse. Es uno de los pocos periodos en la historia del pueblo de Dios donde se registra que el pueblo perdió la noción de la gratitud, del gozo, de la esperanza, de la celebración por la victoria de Jesucristo. Que el pueblo de Dios perdió la esperanza redentiva, escatológica, salvífica de Cristo Jesús. Y en tal sentido, el efecto fue: no cantemos. ¿Para qué cantamos? ¿Para qué celebramos? No hay motivo, no hay razón, porque ellos se fijaron en las circunstancias, y cuando uno se fija en las circunstancias pierde el horizonte. Cuando uno se agacha para mirar dentro de uno mismo y ver las circunstancias, generalmente las circunstancias son adversas. La lectura de las circunstancias nos quita la mirada del Redentor. Por eso no leemos circunstancias, aplicamos el Evangelio a las circunstancias. Vemos la gracia de Dios en medio de las circunstancias. Y sea que haya dolor o no, sea que haya riqueza o pobreza, sea que haya salud o no, el pueblo de Dios canta. ¿Por qué? Porque la gratitud del creyente no depende de las circunstancias. La gratitud nuestra por la salvación no está entrelazada o dependiente o correlacionada con las circunstancias. Las circunstancias vienen como resultado eterno del plan dispuesto de Dios. Las circunstancias o la gratitud mejor que nosotros tenemos viene como un resultado de la obra perfecta de la redención. Y las circunstancias que nosotros pasamos no pueden opacar, no pueden diluir el deber grandioso, imperante, inaplazable que tienen los creyentes de cantar. ¿Está alguno alegre? Cante. La pregunta es: ¿cuándo no estar alegres? ¿Cuándo no estar agradecidos? ¿Hay algún día, hay alguna época, hay algún momento en el cual no hay motivos para agradecer? ¿Habrá algún día que nos levantemos sin motivos? ¿Habrá alguna mañana, alguna tarde, quizás un fin de semana, una época del año, una época en la vida en la cual perdamos los motivos para agradecer? Si eso sucede, es porque quitamos la mirada del Cordero vencedor. Si eso acontece, y de hecho acontece, es porque quitamos la mirada del autor y consumador de la fe y comenzamos a caminar por vista. Y cuando caminamos por vista, no vale la pena cantar. Es más, no vale la pena levantarnos y no vale la pena vivir. Pero esta multitud, todos los 144,000, absolutamente todos los elegidos de todos los tiempos, no pierden los motivos para agradecer, porque ellos siempre miran al Cordero y el Cordero siempre está en pie. Porque ellos siempre miran las promesas y las promesas siempre se cumplen. Porque ellos siempre se dirigen al autor y consumador y el autor y consumador siempre responde. Si usted mira a la iglesia, posiblemente no quiere volver a la iglesia. Si usted mira su vida, posiblemente usted dice: no vale la pena, apaguemos, recojamos y acabemos esto, no más. Si usted mira el mundo y mira las circunstancias, pues tanta depresión, tanta desolación, que nosotros decimos: no vale la pena, nos afligimos. Por eso hay tanta gente con ansiedad, por eso hay tanta gente inconstante, por eso hay tanta gente hoy en día sufriendo depresión. ¿Por qué? La depresión es una realidad natural del hombre caído. La depresión es producto de la depravación y de la perversión humana. La depresión es producto de la falta de contentamiento y de gratitud y de nuestra rebeldía de no mirar al Cordero. Claro, yo me deprimo porque no tengo dinero, no tengo salud, no tengo oportunidades y me deprimo. ¿Está alguno afligido? Vaya a la Escritura, llénese de gozo y de gratitud y entone el cántico de los redimidos. Y el cántico de los redimidos se descifra en Apocalipsis capítulo 5 y capítulo 7. Porque tú eres digno, porque por tu voluntad nos has redimido, porque tú abriste el libro y lo revelaste ante nosotros y nos has dado el entendimiento de entender el contenido del libro y por eso nosotros vivimos para ti. Nos has hecho reyes y sacerdotes porque nos has redimido de entre el mundo para ti, para vivir para ti. La gratitud del creyente no es simplemente por el beneficio, sino es la gratitud porque Él es Señor y porque Él pagó el precio.
Recuerden que redentor implica, además de otros conceptos, implica pagador, quien tramitó el pago e hizo el pago. Aquí el texto dice, porque nos ha redimido, es decir, porque hubo alguien que asumió el trámite. Y porque hubo alguien que no solamente hizo el trámite y es el garante del trámite como mediador, sino que además de garantizar el trámite y ser el único mediador, efectuó el pago, es decir, es el pagador. Juez, mediador, tramitador, pagador, libertador, expiador, todo en un solo ejercicio, todo en un solo hecho histórico. Por lo tanto, estamos agradecidos. La gratitud del creyente no es por los beneficios diarios que recibe, por supuesto son motivo de gratitud. La gratitud del creyente es por el precio enorme, el precio gigante de la redención. No ha habido un hecho en la historia de la humanidad que haya tenido un precio similar a la redención. La redención es el hecho que ha tenido el costo más alto. Ha sido la subasta en la cual se pagó el precio más alto que nosotros pudiésemos imaginar. Cristo mismo entregó su sangre y se puso en el altar del sacrificio, por lo tanto el pueblo está agradecido. Recuerden que en el lugar santo, que era el segundo lugar en el tabernáculo, los creyentes se reunían a quemar incienso, los sacerdotes, y a orar a Dios, y esas oraciones de los santos llevaban como una ofrenda a la presencia del Cordero. Dios escucha nuestro clamor. El clamor aquí de este cántico no es el clamor del dolor, no es la plegaria por la justicia, Señor Dios justo y poderoso, ¿hasta cuándo? El cántico aquí, lo que se entona, lo que se proclama al unísono es gracias porque tú nos has redimido, gracias porque tú determinaste un plan, gracias porque tú ejecutaste el plan y gracias porque tú pagaste todo el valor o todo el alcance del plan, de tal manera que nosotros somos redimidos de entre todos los pueblos de la tierra. El versículo aborda no solamente un escenario celestial, sino un escenario terrenal. En el cielo se configura el plan de la redención, se ejecuta en la historia, pero las alabanzas, las gratitudes, las glorias, los júbilos, los loores llegan hasta la presencia del mismísimo Dios, del mismísimo Cordero, representado a través del Cordero en pie, y también del Evangelio, representado a través de los 4 seres vivientes, con solemnidad, con armonía, con inteligencia y con entendimiento, diciendo, porque tú nos redimiste, tú nos enseñaste el cántico, y tú nos redimiste, tú nos alcanzaste, y nosotros expresamos ese alcance o ese beneficio con cánticos de gratitud. Querida iglesia, debemos parar de quejarnos, debemos parar de lamentarnos, debemos parar de ser como mendigos o pordioseros en este mundo, debemos parar de elevar endechas y plegarias melancólicas, pordioseras, depresivas, ¿sí? Ambivalentes, como las que muchos de nosotros expresamos. La mayoría de nosotros vivimos como si viviéramos de miseria, como si viviéramos de migajas y como si nosotros fuéramos los más lastimeros de este mundo, dignos de conmiseración. ¿Sí? Esa autocompasión no hace bien al pueblo de Dios. Esa autolástima y esa condición mísera con la cual vivimos no hace bien al pueblo de Dios, porque lo que le hace bien al pueblo de Dios es cantar un cántico de gratitud. Lo que le hace bien al pueblo de Dios es estar gozoso y jubiloso, no por lo que vive, sino por lo que Cristo es y por lo que ese pueblo es en Cristo Jesús. Redimido, se pagó el precio, se saldó la deuda, se hizo justicia en el trono y a favor de los creyentes. Al haberse hecho justicia, la iglesia canta y canta un cántico de gozo y de placer. Yo quisiera escuchar junto con ustedes imaginariamente este cántico grandioso y solemne que llega al trono celestial. No es un cántico de derrota, no es un cántico de lamento, no es una endecha, no es que se está plañendo una endecha como las que se hacían cuando habían funerales.
No, es un cántico glorioso, sublime, soberano, unísono, abarcante, en honor al Cordero, en honor a la historia de la redención y al cumplidor, y en honor al pago del precio. Queridos hermanos, necesitamos aprender a cantar el cántico de los redimidos. Necesitamos aprender a cantar el cántico de la victoria. Necesitamos aprender a cantar el cántico de la provisión eterna de la redención. Si eso hiciéramos, si dejáramos de cantar tanto al despecho, si dejáramos de cantar tanto al amor, a la naturaleza y al eros, y nos centráramos en cantar el Evangelio, en cantar las verdades de la historia de la redención, en cantar los alcances del Cordero Vencedor, la esperanza gloriosa escatológica que tenemos, sufriríamos menos de depresión, sufriríamos menos de ansiedad, sufriríamos menos de inestabilidad emocional, sufriríamos menos de tanta frustración. No debiera existir creyentes frustrados, depresivos, inconstantes, ambivalentes, ansiosos, porque tenemos el Evangelio. Es una contradicción que teniendo un Evangelio glorioso y poderoso, padezcamos depresión. Es una contradicción que teniendo el Evangelio tan sublime y poderoso y eficaz, estemos ansiosos. Por nada estéis afanosos, por nada estéis ansiosos, sino canten al Cordero Vencedor. Y cantaban. Y la pregunta es, ¿y por qué no cantamos? Es que no se trata de mí. Si se trata de mí, yo no canto porque no tengo voz. Si se trata de mí, no canto porque no hay motivo para cantar. Si se trata de mí, no canto porque estoy triste. Pero es que no se trata de mí, se trata de Él. Y como se trata de Él, siempre habrá motivos, razones, argumentos, verdades, contenido para cantar, para exaltar, para engrandecer a aquel que todo lo hizo y todo lo pudo. Qué extraordinaria forma de celebrar y de honrar la redención. Qué extraordinaria forma de reconocer que se pagó y se saldó la deuda. Qué extraordinaria forma de reconocer que Él es y seguirá siendo por los siglos de los siglos. Canta, canta el cántico nuevo, que no es nuevo, sino que es el cántico eterno de los redimidos, porque tú eres digno y porque por tu voluntad quisiste darnos vida, perdón, y nos has redimido para que vivamos para ti. No importa la condición, no importa el lugar, no importa la latitud de donde hemos sido alcanzados, nos alcanzaste con ese pago justo y con ese precio oportuno en el Calvario, en ese hecho histórico, y nosotros reinamos para ti. Por eso tu iglesia canta. Y la pregunta es, ¿por qué no cantas? Canta. No se trata de ti, recuerda, se trata de Él. Motivos suficientes, eternos, razones absolutas para siempre estar agradecidos y gozosos y aún en medio de la adversidad cantar y decir, Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Que ese evangelio a través del cántico y del contenido del cántico pueda ser puesto en práctica en nuestras vidas. Desechemos tanta canción barata, tanta canción sensitiva, tanta música comercial, desechemos tanta canción al desamor, al despecho, a la traición y vámonos a entonar unánimes con creyentes de todos los tiempos y en todas las lenguas el cántico de los redimidos del capítulo 7, del capítulo 5, del capítulo 4, 14 y de toda la Escritura. A cantar, queridos hermanos, se trata del Cordero Vencedor. Amado Señor, gracias por darnos el privilegio de recordar tu palabra y de recordarla a través de poemas que se cantan y que se expresan con la voz. Gracias por recordarnos que así como en el cántico se requiere un gran esfuerzo que viene de adentro para que la voz se emita y salga sonora y acorde a lo que queremos entonar, al volumen, al tono, al timbre, al momento de la voz, de la canción, que así podamos elevar nuestra voz con entendimiento, con gratitud, con esperanza, para recordar que siendo nosotros pecadores, tú eres el Redentor. Que la gracia de la redención no es el beneficio, sino quien cumplió. Que la gracia y la gratitud de la redención no es el valor que nos llega a nosotros, sino el precio que pagó el mediador o el tramitador de este hecho histórico y de este plan perfecto. Y cantaban un cántico nuevo.
Hoy podemos decir que nos has dado el entendimiento para cantar el mismo cántico nuevo que escuchó Juan en esta visión maravillosa. Hoy podemos decir que como iglesia nos has dado el entendimiento para cantar esta misma canción, pero tenemos que reconocer que muchas veces no la cantamos porque ponemos nuestra mirada en las circunstancias, porque quitamos nuestra mirada de ti, porque pensamos que se trata de nosotros y nuestros beneficios y nuestros bolsillos y nuestras emociones. Nada más equivocado. Se trata del Cordero vencedor, se trata del plan eterno, se trata de la gloria eterna, se trata de la consumación histórica y eterna y plena de todo el plan que Dios determinó. Por eso siempre tenemos motivos para cantar, por eso siempre tenemos razones para cantar, no importa las adversidades. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta que tú vengas, cantaremos la canción de los redimidos, porque tú eres el Redentor y nosotros ovejas de tu pueblo, ovejas de tu prado. Gracias, Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga, querida iglesia.